Mi novio me engañó con mi mejor amiga durante años. Todo mi grupo lo sabía y se reían de mí. Pero cuando los descubrí en mi carro el día antes de su boda, subí al altar y expuse todo frente a 200 invitados. Lo que vino después, los destruyó a todos. Tengo 28 años, manejo la empresa de suministros de oficina de mi padre, y hace 2 años viví algo que básicamente me destrozó, pero también me salvó, si eso tiene sentido. La cosa es que estuve 8 años con Brandon, 8 años completos de mi vida. Vivimos juntos los últimos 4. Y pensé que íbamos a terminar casados con hijos, y toda esa historia, ya sabes. Pero resulta que mientras yo planeaba nuestro futuro, él estaba ocupado revolcándose con mi mejor amiga. Y no es que lo descubrí porque alguien me lo contó o porque encontré un mensaje sospechoso. Lo descubrí de la manera más humillante posible. Y todo mi grupo de amigos lo sabía y se reía de mí a mis espaldas. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio para que esto tenga sentido. Brandon y yo nos conocimos en la universidad. Éramos parte de este grupo de 7 amigos, 4 chicos y 3 chicas, tipo el clásico grupo de amigos que hacen todo juntos. Yo era roommate de Victoria en la residencia, y ella era mi mejor amiga, o eso creía yo. Salíamos juntas, estudiábamos juntas, nos contábamos todo, literalmente todo, o al menos eso pensaba. Después de la universidad, Brandon y yo empezamos a salir formalmente, y las cosas iban bien. O sea, teníamos nuestros altos y bajos como toda pareja, pero yo estaba enamorada, y pensaba que él también. Nos mudamos juntos hace como 4 años. Conseguimos un departamento pequeño pero bonito. Adoptamos 2 gatos, ya sabes. Hacíamos cosas de pareja normal. El tema es que yo siempre he querido casarme y tener hijos. Nunca lo oculté. Se lo dije a Brandon desde el principio. Y él siempre me decía que sí, que claro, que eventualmente nos íbamos a casar. Pero cada vez que yo sacaba el tema de manera seria, él cambiaba de conversación o me decía que no era el momento correcto. Al principio lo entendí. O sea, éramos jóvenes. Teníamos que establecernos profesionalmente, lo que sea. Pero después de 8 años juntos, 4 viviendo bajo el mismo techo, empecé a preguntarme qué demonios estaba esperando. Mis padres me preguntaban constantemente cuándo nos íbamos a casar. Mis amigas empezaban a casarse y tener bebés, y yo seguía ahí esperando a que Brandon decidiera que estaba listo. Mirando hacia atrás debí haber visto las señales, en serio. Como que Brandon siempre encontraba excusas para salir con los amigos sin mí. O Victoria siempre tenía alguna razón para que nos viéramos solo nosotras dos, pero luego casualmente aparecía alguien más del grupo. Pero yo confiaba en ellos completamente. Tipo, nunca se me pasó por la cabeza que pudiera estar pasando algo raro. Yo sufro de migrañas bastante seguido, desde que tengo como 20 años, y a veces son tan fuertes que tengo que quedarme en casa acostada en un cuarto oscuro, y Brandon lo sabía perfectamente porque había visto mis ataques 1000 veces. Entonces llegamos a hace 2 años. Victoria iba a casarse. Conoció a este tipo. William, que literalmente tenía 60 años más que ella, venía de una familia súper rica, y Victoria estaba emocionadísima con la boda. A mí me pareció raro desde el principio porque Victoria siempre había sido tipo gold digger, no voy a mentir, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Igual yo estaba feliz por ella, o sea, era mi mejor amiga, iba a ser mi dama de honor, había ayudado a planear toda la boda. La ceremonia iba a ser en un hotel súper elegante, de esos que cuestan una fortuna solo por pisar el lobby. El día de la boda llegó, bueno, técnicamente el día antes porque había una cena de ensayo y todo ese rollo. Yo estaba súper emocionada, me había comprado un vestido nuevo, me arreglé el cabello, todo. Pero entonces me empezó una migraña, y cuando digo migraña no es un simple dolor de cabeza, es tipo sentir que te están clavando un cuchillo en el ojo y que la luz te quema la retina. Le dije a Brandon que no iba a poder ir a la cena de ensayo, que, por favor, me disculpara con Victoria, y me quedé en nuestra habitación del hotel acostada con las cortinas cerradas. Como a las 9 de la noche, la migraña empezó a calmarse un poco, pero me di cuenta de que no había traído mis pastillas de rescate. Soy un desastre para acordarme de esas cosas. Siempre se me olvida algo. Entonces decidí bajar al estacionamiento, porque había visto una farmacia como a 2 cuadras del hotel. Pensé que podía caminar rápido, comprar las pastillas y volver antes de que la migraña empeorara otra vez. Me puse unos jeans y una sudadera, ni siquiera me miré al espejo, y bajé. El estacionamiento del hotel era subterráneo, súper grande, con poca luz, tipo el clásico estacionamiento de película de terror. Estaba caminando hacia la salida cuando vi mi carro. Ese Honda Civic azul 2015 que me había comprado con mi primer sueldo y que cuidaba como si fuera un bebé, y había alguien adentro. Al principio pensé que eran unos ladrones o algo así, y casi grito,
pero entonces vi mejor y reconocí a Brandon. Estaba en el asiento del conductor, y había alguien más con él. Mi primer pensamiento fue, qué raro, ¿por qué Brandon está en mi carro? Ni siquiera tiene las llaves porque yo las tenía en mi bolsillo. Me acerqué más, caminando despacio porque algo no se sentía bien. Ya sabes, ese instinto que te dice que algo muy malo está a punto de pasar. Y entonces los vi, Brandon y Victoria, besándose. No era un beso de amigos, ni un beso de despedida, ni nada que pudiera malinterpretarse. Era un beso de esos con lengua, con manos por todos lados, con Victoria prácticamente sentada encima de él. Me quedé paralizada. Literalmente no podía mover ni un músculo. Solo podía ver cómo mi novio de 8 años se metía a mano con mi mejor amiga en mi propio carro un día antes de su boda. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada. Probablemente fueron solo segundos, pero se sintió como horas. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a vomitar ahí mismo en el estacionamiento. Quería gritar, quería golpear el carro, quería hacer algo, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Y entonces Victoria vio hacia donde estaba yo, y por un segundo nuestras miradas se encontraron. Ella se puso pálida, empujó a Brandon, y yo finalmente reaccioné. Di media vuelta y empecé a correr hacia el elevador. No sé ni cómo llegué. Solo recuerdo estar corriendo y sintiendo que no podía respirar bien. Subí al piso donde estaban las habitaciones, pero no quería volver a la mía porque sabía que Brandon iba a ir tras de mí. Estaba caminando por el pasillo sin saber qué hacer, cuando escuché voces saliendo de una de las habitaciones. La puerta estaba medio abierta, y reconocí las voces. Era el resto del grupo de amigos. Melissa, una de las chicas del grupo, estaba hablando y diciendo algo como, juro que es increíble que Olivia no se haya dado cuenta todavía, y todos se rieron. Me acerqué más a la puerta, escondiéndome contra la pared como en las películas, y empecé a escuchar la conversación completa. Resulta que todos, absolutamente todos mis supuestos amigos, sabían que Brandon me estaba engañando con Victoria. No solo lo sabían, lo encontraban divertido. Melissa hacía chistes al respecto. Decía cosas como, pobre Olivia, tan ocupada con su empresita que no ve lo que tiene enfrente. Otro de los chicos, creo que era James, dijo algo como, es que Brandon es un genio. Tiene a Olivia pagando la mitad de la renta y cocinándole mientras se divierte con Victoria. Es el plan perfecto. Y todos se reían. Todos participaban en la conversación como si fuera lo más normal del mundo. Hablaban de cómo habían cubierto a Brandon cuando tenía que inventar excusas para verme, de cómo Victoria les contaba detalles íntimos, de cómo yo era la tonta del grupo que no se daba cuenta de nada. Me quedé ahí parada escuchando por no sé cuánto tiempo, sintiendo como cada palabra era como un golpe en el estómago. No solo me habían traicionado Brandon y Victoria, me había traicionado todo el grupo de personas en las que había confiado durante años. Gente con la que había viajado, con la que había celebrado cumpleaños, con la que había compartido momentos importantes de mi vida, y todos se habían estado riendo de mí a mis espaldas, probablemente durante meses o quién sabe durante cuánto tiempo. En ese momento algo cambió en mí, ya sabes, tipo pasé de estar devastada y querer llorar a estar completamente furiosa. Sentí esta claridad mental súper rara, como si todo mi cerebro se enfocara en una sola cosa. No iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a ser la tonta que llora, y se va en silencio mientras ellos seguían con sus vidas felices. Victoria iba a casarse al día siguiente. Iba a tener su boda perfecta con su vestido caro y su ceremonia elegante. Y todos mis ex amigos iban a estar ahí celebrando mientras yo me convertía en el chiste del grupo, para siempre. Pues no, no señor, eso no iba a pasar. Me alejé de esa puerta y volví a mi habitación. Brandon todavía no había llegado. Probablemente seguía abajo con Victoria intentando decidir qué hacer. Me senté en la cama y empecé a planear. Sabía que tenía que actuar normal, que si ellos se daban cuenta de que yo sabía iban a cambiar sus planes, o inventar alguna excusa, o quién sabe qué. Así que decidí que iba a pretender que no había visto nada, que iba a seguir con la boda como si nada, y que iba a esperar el momento perfecto para destruirlos a todos. Brandon llegó como media hora después, todo nervioso y sudando, preguntando cómo estaba mi migraña. Le dije que mucho mejor, que me había tomado unas pastillas, mentira, y que estaba lista para mañana. Él se veía súper aliviado. Tipo pensaba que yo no había visto nada. Esa noche dormimos en la misma cama, él tratando de abrazarme y yo sintiendo náuseas cada vez que me tocaba, pero mantuve la compostura. A la mañana siguiente me levanté temprano, me arreglé, me puse mi vestido de dama de honor, me maquillé, actué como la amiga perfecta y la novia perfecta. La ceremonia iba a ser a las 4 de la tarde en el jardín del hotel. Era un lugar hermoso, la verdad, con flores blancas por todos lados y sillas decoradas con listones color marfil.
Había como 200 invitados, toda gente importante, familia rica de William, amigos de la universidad, compañeros de trabajo. Victoria se veía radiante con su vestido de novia, que probablemente costó más que mi carro, y William estaba ahí parado esperándola con su traje elegante, sin tener idea de con quién se estaba casando. Yo estaba parada junto a las otras damas de honor, sonriendo para las fotos, saludando a la gente, comportándome perfectamente normal. Melissa me preguntó si estaba bien y le dije que claro, que estaba emocionada por Victoria. Brandon estaba sentado en las primeras filas con el resto del grupo, viéndome con esa sonrisa que ahora me daba asco. La ceremonia empezó. El padre de Victoria la llevó al altar. O sea, su padre estaba ahí completamente ajeno al hecho de que su hija estaba casándose con un hombre viejo por dinero mientras se acostaba con mi novio. La ironía era increíble. Y el oficiante empezó con todo el discurso típico de bodas. Esperé pacientemente. El oficiante habló del amor, del compromiso, de la honestidad. Casi me río en su cara cuando dijo eso. Y llegó el momento de los votos. Victoria dijo sus votos primero. Todo un discurso súper falso sobre el amor verdadero y la felicidad eterna. Y yo solo pensaba, espera, ya casi es tu turno de hablar. Entonces el oficiante preguntó si alguien tenía alguna razón por la cual estos dos no debían casarse. Ya sabes, esa parte que siempre está en las bodas, pero que nadie toma en serio porque nunca pasa nada. Levanté la mano. Todo el jardín se quedó en silencio. 200 personas voltearon a verme al mismo tiempo, y yo caminé hacia el frente con mi vestido de dama de honor y mi ramo de flores. El oficiante se veía confundido. William se veía molesto. Victoria se puso blanca como su vestido. Y Brandon se levantó de su asiento como si estuviera a punto de correr hacia mí. Pero yo me paré frente a todos esos invitados, respiré profundo, y empecé a hablar. Les dije a todos los presentes que lamentaba interrumpir, pero que creía que William merecía saber la verdad antes de casarse. Les conté que Victoria, la hermosa novia que estaba parada ahí, había estado teniendo una aventura con mi novio Brandon, durante quién sabe cuánto tiempo. Señalé a Brandon en la audiencia, para que todos supieran de quién estaba hablando. Les dije que los había visto la noche anterior en mi carro, besándose como si no existiera un mañana, y que todo nuestro grupo de amigos lo sabía, y me había estado mintiendo y burlándose de mí. Victoria empezó a gritar que yo estaba loca, que estaba inventando cosas porque tenía envidia de su boda, que yo siempre había sido una persona amargada. Brandon intentó decir algo, pero William lo interrumpió. William se volteó hacia Victoria y le preguntó si era verdad, súper calmado, tipo escalofriantemente calmado. Victoria trató de negarlo, pero creo que mi cara de satisfacción le dejó claro que yo tenía pruebas o algo porque se puso a tartamudear y a contradecirse. Los padres de Victoria estaban horrorizados. La mamá de William se desmayó, literal, tuvieron que traer un doctor, y el jardín completo se convirtió en un caos. William simplemente se quitó su micrófono, miró a Victoria con total desprecio, y le dijo, el trato se acabó, y se fue. Así, sin más. Caminó directo hacia el hotel dejando a Victoria ahí parada en su vestido de novia de miles de dólares, llorando y gritando. Yo me volteé hacia donde estaba sentado Brandon y vi que él y todo el grupo de amigos me veían con expresiones de shock total, tipo, no podían creer que yo hubiera hecho eso. Melissa se veía como si fuera a vomitar. James estaba rojo de la furia, y Brandon parecía no saber si quería matarme o salir corriendo. Dejé el ramo de flores en el suelo, me quité los zapatos de tacón que me estaban matando los pies, y caminé descalza por todo el jardín hacia el estacionamiento. Detrás de mí escuchaba a la gente gritando, a Victoria sollozando, a alguien tratando de calmar a los invitados, pero yo no volteé ni una sola vez. Subí a mi carro, que por cierto nunca iba a poder volver a ver de la misma manera después de lo que pasó ahí, y me fui. Había empacado todas mis cosas de la habitación esa mañana antes de la ceremonia, tenía mi maleta en la cajuela, así que simplemente manejé de regreso a casa sin mirar atrás. El trayecto a casa fueron como 2 horas y media, y me la pasé alternando entre reírme como maniática y llorar como si se hubiera acabado el mundo, porque la cosa es que sí, me había vengado, había destruido la boda de Victoria y había expuesto a todos frente a un montón de gente, pero eso no cambiaba el hecho de que me habían traicionado. 8 años con Brandon, 8 años de mi vida que simplemente se fueron a la basura. Toda mi juventud, mis 20s, se los di a alguien que me estaba engañando y probablemente riéndose de mí con mis supuestos amigos. Cuando llegué a mi departamento, lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Llamé a un cerrajero de emergencia, le pagué extra para que viniera de inmediato, y para las 11 de la noche Brandon ya no tenía forma de entrar. Después me serví una copa de vino, me senté en el sofá con mis 2 gatos, y empecé a revisar mi teléfono. Tenía como 100 mensajes,
y 50 llamadas perdidas. La mayoría de Brandon, pero también del grupo de amigos. Los leí todos, cada uno más patético que el anterior. Melissa me escribió diciendo que yo había arruinado la vida de Victoria, que era una persona horrible, que nunca debía haber hecho eso. James me dijo que era una perra dramática que no podía dejar que la gente fuera feliz. Otros del grupo básicamente me echaron toda la culpa a mí. Tipo, era mi responsabilidad mantener feliz a Brandon. Por eso me había engañado. Pero el mensaje de Brandon fue el mejor, el más hipócrita de todos. Me escribió un testamento completo diciendo que yo había destruido la vida de Victoria, que ella ahora no tenía nada, que William la había dejado y que todo era mi culpa. Ahí fue cuando me enteré de algo súper interesante. Resulta que el matrimonio de Victoria no era real. Bueno, iba a ser legal, pero no era por amor ni nada de eso. Era un arreglo financiero. William sabía que Victoria no lo amaba. Él no la amaba a ella, pero él necesitaba casarse para poder recibir su herencia completa, o algo así de su familia, y Victoria necesitaba el dinero. Habían acordado un matrimonio abierto donde cada uno podía hacer lo que quisiera. Básicamente, Victoria iba a recibir una cantidad de dinero considerable solo por casarse con él y quedarse casada durante cierto tiempo. Pero, aparentemente, William tenía una cláusula en el contrato que decía que si Victoria lo humillaba públicamente o arruinaba su reputación, el trato se cancelaba. ¿Y adivina qué? Yo básicamente activé esa cláusula cuando expuse su aventura frente a todos sus amigos y familia. O sea que sí. Técnicamente yo arruiné el plan maestro de Victoria para conseguir dinero fácil. Y la verdad, no me sentía ni un poquito mal por eso. Brandon me decía en su mensaje que yo era egoísta, que no pensaba en nadie más que en mí misma, que había destruido el futuro de Victoria solo por despecho. Y yo leí todo eso y pensé, ¿en serio? ¿Me estás diciendo esto tú? ¿Que me engañaste durante quién sabe cuánto tiempo? Me lo está diciendo el tipo que vivió en mi casa, comió mi comida, durmió en mi cama mientras se acostaba con mi mejor amiga, le mi casa. Escribí un solo mensaje de vuelta. Tienes una semana para venir por tus cosas. Cuando yo no esté en casa, te voy a dejar una copia de la llave con el portero. Después de eso, todo lo que dejes lo voy a donar o tirar. No intentes contactarme nunca más. Y bloqueé a todo el grupo de amigos, excepto a Brandon porque necesitaba que viniera por sus cosas. Pero después de eso también lo iba a bloquear para siempre. Los siguientes días fueron raros. Tipo estaba en una nube de shock mezclado con alivio mezclado con tristeza. Lloraba en momentos random. Tipo estaba preparándome un café y de repente me ponía a llorar. Mis padres vinieron a visitarme. Mi mamá me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por no dejar que me pisotearan. Mi papá dijo que si veía a Brandon en la calle, probablemente lo iba a golpear. Mi papá es súper tranquilo, normalmente, así que eso fue intenso. Mis hermanos también me llamaron para apoyarme. Básicamente toda mi familia se puso en modo protección y eso ayudó mucho. Brandon vino por sus cosas como 9 días después. Yo me aseguré de no estar en casa. Me fui a casa de mis padres todo el día, pero cuando volví me di cuenta de que había dejado una nota. Era otra carta larga donde básicamente me echaba la culpa de todo, diciendo que si yo hubiera sido mejor novia, él nunca hubiera necesitado buscar afecto en otro lado, que yo estaba demasiado enfocada en mi trabajo, que nunca teníamos tiempo juntos, que la aventura con Victoria había empezado porque yo era fría y distante. Leí la carta completa, la rompí en pedacitos pequeños y la tiré a la basura, pero no pude evitar pensar en lo que decía. ¿Había sido mala novia? ¿Realmente era mi culpa que él me engañara? Me pasé varios días dándole vueltas a eso en mi cabeza hasta que mi mamá me sentó y me dijo, Olivia, nada de lo que hagas o dejes de hacer justifica que alguien te engañe. Si él no era feliz debió hablar contigo o terminarla. Relación, no traicionarte y mentirte durante meses. Y tenía razón, la verdad. Sí. Tal vez yo no era perfecta. Tal vez trabajaba demasiado o no era suficientemente cariñosa o lo que sea, pero eso no le daba derecho a Brandon de acostarse con mi mejor amiga, y mucho menos a que todo mi grupo de amigos se riera de mí. Entonces me di cuenta de algo importante. Necesitaba hablar con Brandon una última vez, no para reconciliarme ni nada de eso, sino para cerrar ese capítulo completamente. Le mandé un mensaje diciéndole que viniera al departamento en una fecha específica porque necesitábamos hablar. Él llegó puntual. Se veía terrible, la verdad, con ojeras y ropa arrugada, y yo le abrí la puerta y lo dejé pasar. Le dije todo lo que necesitaba decirle. Le dije que me había roto el corazón, que había destruido 8 años de confianza y amor, que nunca iba a poder perdonarlo. Le dije que la carta que me dejó era una basura manipuladora donde trataba de hacerme sentir culpable, por sus propias acciones. Le dije que yo no era perfecta,
pero que él era un cobarde, que no tuvo el valor de terminar la relación antes de empezar a engañarme. Y le dije que de verdad esperaba que algún día sintiera, aunque sea una fracción del dolor que yo sentí cuando los vi en mi carro. Brandon intentó defenderse. Dijo que lo nuestro ya no funcionaba hace tiempo, que él sabía que yo nunca iba a ser feliz con él porque él no quería casarse todavía, que Victoria lo entendía mejor. Empezó a decir que técnicamente la aventura era culpa mía también, porque yo lo presionaba mucho con el tema del matrimonio y eso lo alejaba. Y ahí fue cuando le dije que se fuera. Literalmente le dije, sal de mi casa ahora mismo o llamo a la policía. Él se enojó. Empezó a gritar que yo era una dramática, que exageraba todo, pero yo me paré firme en la puerta, y no me moví hasta que él se fue. Esa noche lo bloqueé de todas mis redes sociales, bloqueé su número, bloqueé todo. Borré todas nuestras fotos juntos de mi Instagram y de mi teléfono, doné o tiré todo lo que me recordaba a él, básicamente hice una limpieza completa de mi vida. Fue catártico, la verdad. También dejé de seguir a todos del grupo de amigos, los bloqueé, básicamente actué como si nunca hubieran existido. Los primeros meses fueron difíciles, no voy a mentir. Tenía que reconstruir toda mi vida social porque mi círculo completo de amigos había desaparecido de un día para otro. Empecé a ir al gimnasio, primero solo para distraerme, pero después porque me di cuenta de que me hacía sentir bien. Tipo me ayudaba a procesar toda la rabia y la tristeza. Empecé a escribir en un diario, otra cosa que nunca había hecho pero que mi terapeuta me recomendó. Sí, empecé terapia, porque obviamente necesitaba procesar todo esto con ayuda profesional. También me enfoqué mucho más en el trabajo. La empresa de mi papá había estado creciendo, y yo empecé a tomar más responsabilidades, a involucrarme más en las decisiones importantes. Fue bueno tener algo productivo en que enfocar mi energía, en lugar de estar todo el día pensando en Brandon y Victoria, y en qué estarían haciendo. Mis papás me apoyaron un montón durante todo este proceso. Siempre estaban ahí cuando necesitaba hablar o cuando tenía un mal día. Avancemos a 2 años después, o sea, ahora. Mi vida es completamente diferente. Físicamente estoy en la mejor forma de mi vida. Voy al gimnasio 5 días a la semana, y de verdad me encanta. Me hace sentir fuerte y en control. Profesionalmente estoy prosperando. Básicamente manejo casi toda la empresa ahora, y estamos expandiéndonos a 2 ciudades nuevas. Mi papá me dice constantemente que está orgulloso de mí, que soy mejor líder de lo que él jamás fue, y viniendo de él, eso significa todo. Hace como 6 meses me enteré por conocidos mutuos de que Brandon y Victoria terminaron juntos, lo cual no me sorprendió para nada, la verdad. Aparentemente se casaron como 8 meses después de la boda arruinada, tipo súper rápido, pero se divorciaron antes de cumplir 1 año. Por lo que escuché, Victoria sigue intentando encontrar otro hombre rico que la mantenga, y Brandon vive con sus papás porque no puede pagar un lugar solo. Parte de mí sintió satisfacción cuando me enteré de eso, no voy a mentir, pero la mayor parte de mí simplemente no sintió nada, tipo, ya no me importan. Son parte de un capítulo cerrado de mi vida. Hace 3 meses empecé a salir con alguien nuevo. Él se llama Daniel, lo conocí en el gimnasio de todas las cosas, y es completamente diferente a Brandon. Para empezar, es honesto, tipo brutalmente honesto a veces. Me dice cuando algo le molesta en lugar de guardárselo. Y yo hago lo mismo. Hablamos de nuestras expectativas de vida desde el principio. Él también quiere casarse y tener hijos eventualmente, pero no tenemos prisa. Estamos tomando las cosas con calma y conociéndonos. De verdad. La diferencia principal es que con Daniel me siento segura. Ya sabes. No tengo esa ansiedad constante que tenía con Brandon, donde siempre sentía que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Con Daniel todo es claro. No hay juegos mentales. No hay secretos. Conoció a mi familia el mes pasado y se llevaron súper bien. Mis papás lo adoran. Mis hermanos dicen que es un tipo sólido. Eso me da esperanza, la verdad, de que no todos los hombres son como Brandon, de que sí existen personas honestas y buenas. No voy a decir que todo es perfecto ahora, o que ya no me afecta lo que pasó. A veces tengo pesadillas sobre encontrar a Brandon con Victoria. A veces escucho una canción que solíamos escuchar juntos y me pongo triste. A veces veo parejas que llevan mucho tiempo juntas y me pregunto cómo hubiera sido mi vida si Brandon hubiera sido fiel. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes, y cuando pasan sé cómo lidiar con ellos mejor. Mi terapeuta me dice que hice algo importante cuando expuse a Brandon y Victoria en la boda, que recuperé mi poder en una situación donde me lo habían quitado completamente. No sé si eso es cierto o si simplemente actué por rabia pura, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Sí, fue dramático. Sí, probablemente arruiné el día de un montón de gente que no tenía nada que ver con el asunto, pero también me defendí de una manera que nunca había hecho antes en mi vida.
La semana pasada Daniel me preguntó si alguna vez iba a contarle toda la historia de Brandon. Le había dado detalles generales, pero nunca la historia completa. Nos sentamos en mi sofá, pedimos comida china, y le conté todo desde el principio hasta el final. Cuando terminé, él se quedó callado un momento, y luego dijo: «Entiendo por qué tienes problemas de confianza. Yo también los tendría después de algo así, pero quiero que sepas que voy a trabajar todos los días para mostrarte que no todos somos iguales, y esa simple frase me dio más paz que todo lo que había escuchado en los últimos 2 años. No sé qué va a pasar con Daniel y conmigo, tal vez funcione y tal vez no, pero por primera vez en mucho tiempo siento que tengo una oportunidad real de ser feliz con alguien que me valora y me respeta. Ya no paso mis días esperando a que alguien decida si soy suficiente para comprometerse conmigo, porque ahora sé que yo soy suficiente, con o sin pareja. He reconstruido mi vida de una manera que me hace sentir orgullosa de mí misma, y eso es algo que Brandon y Victoria nunca van a poder quitarme. Así que sí, me engañaron, me mintieron, me traicionaron de la peor manera posible, pero sobreviví y salí más fuerte del otro lado. Y esa boda arruinada, ese momento dramático donde expuse todo, frente a 200 personas, fue el inicio de mi proceso de sanarme y de encontrarme a mí misma otra vez. No voy a decir que fue fácil o que lo recomendaría, pero para mí funcionó. Me dio el cierre que necesitaba y me permitió empezar de nuevo sin cargar con la rabia y el dolor de haber sido la víctima silenciosa. Y honestamente, verlos a todos con esas caras de shock absoluto valió cada segundo incómodo que vino después.